Hola a todos, y vamos a explicar el tema relacionado con el uso de LibreOffice Calc para construir tablas de frecuencia. Para eso voy a explicar entonces el desarrollo de esta guía. Inicio con la ejercitación. Se explicará cómo crear una tabla de frecuencias en LibreOffice Calc utilizando funciones para calcular la frecuencia relativa en porcentaje y la frecuencia acumulada. Adicionalmente se le dará formato a la tabla y finalmente el archivo será guardado en la carpeta que cada estudiante creó en documentos. Primer paso, abrir la aplicación LibreOffice Calc. Entonces, en este caso yo tengo Windows 10, ustedes van a tener Windows 11. Lo que hacen es buscar el LibreOffice Calc, pueden escribirlo completo o puede que les aparezca si ya lo han utilizado. Aquí lo abrimos, esta es la presentación de LibreOffice Calc. Esperamos a que nos cargue. Ya nos cargó, esto es una aplicación similar a Excel, pero pues en este caso no hay licencias de Office, entonces debemos utilizar esta herramienta. Vamos con el segundo paso. Dice guardar el libro. Muy bien, vamos al segundo paso, vamos a guardar el archivo. Entonces vamos al menú archivo. Aquí buscamos el botón guardar como. Nos sale este cuadro de diálogo, aquí vamos a buscar la carpeta, que en este caso sería documentos. Y dentro de la carpeta documentos vamos a buscar la carpeta con el nombre de cada uno de ustedes. En este caso yo pongo el mío. Y vamos a poner el nombre del archivo, que sería frecuencias. En este caso ya tengo un frecuencias, entonces le voy a poner frecuencias 3. Y el tipo va a ser libro ODF. También lo podríamos configurar como de tipo Excel, pero en este caso vamos a utilizar ODF, que es un formato libre. Vamos a guardar. Muy bien, ya creamos o desarrollamos el segundo paso. Vamos para el tercer paso, nos dice cambiar el nombre de la hoja. Muy bien, aquí en la parte inferior vemos hoja 1. Yo puedo tener varias hojas en las cuales hayan varios proyectos. De hecho, ustedes en las diferentes actividades que hay en la ejercitación tienen que desarrollarlas en diferentes hojas. Aquí con el más pueden crear una hoja diferente, pero en este caso vamos a cambiarle el nombre a esta hoja. Le doy doble clic y me aparece este cuadro donde puedo cambiar el nombre, donde voy a poner género. Y al aceptar, entonces estoy cambiando el nombre. Miren que ya se cambió por el nombre género. Bueno, vamos con el siguiente punto. Crear la tabla de frecuencias. Para ello se deben ubicar en la celda B2 y allí se empieza a ingresar la información. Muy bien. Estas hojas de cálculo están divididas en filas y en columnas. Estas son las columnas que están identificadas con letras y estas son las filas que están identificadas con números. En este caso nos vamos a ubicar en la celda B2 y allí empezamos a editar. Vamos con el contenido de la columna B. La columna B tiene entonces género, drama, acción, comedia, suspenso. Entonces escribimos género, drama, acción, comedia y suspenso. Y finalmente aquí viene lo que es el total. Muy bien, vamos con la siguiente columna, que es frecuencia absoluta, con los valores 7841. Frecuencia absoluta con los valores 7, 8, 4, 1. Hasta ahí.
este valor total lo vamos a calcular utilizando las funciones de esta aplicación del LibreOffice Calc. Aquí nos estamos pasando, el texto está sobrepasando la celda, pero eso no importa. Ya después lo corregiremos para que quede del mismo tamaño o que todo el contenido se pueda ver. Viene entonces frecuencia relativa a porcentaje y frecuencia acumulada. Pues aquí vamos a escribir en la celda D2 frecuencia relativa porcentaje. Le doy enter para que tome los cambios. Y aquí la frecuencia acumulada. Listo, y le doy enter. Pues vean que aquí está recortado el texto, pero eso ya lo modificaremos a continuación. Bueno, vamos a cambiar el tamaño. En el punto 5 vamos a cambiar el tamaño de las columnas. Para ello, muy bien, entonces miremos este caso donde no se alcanza a ver el contenido de la frecuencia absoluta. Quiero que esa celda sea más ancha, entonces me ubico acá entre la celda C y D, al final de la celda C, que es donde está el contenido de frecuencia absoluta. Si quiero que se ajuste el tamaño de forma automática, le doy doble clic y miren que se ajustó de forma automática de acuerdo al contenido que tiene la celda. Pero si quiero que sea de forma manual, lo que hago es oprimir el botón del mouse, el botón izquierdo, y mover el mouse a derecha o izquierda, y ahí pues va a tomar un valor de forma manual. Voy a volver a darle doble clic para que tome el valor y se ajuste al tamaño de la celda o al tamaño del contenido. Y a frecuencia acumulada, que está en la columna E, también le doy doble clic para que se ajuste al contenido. Bueno, vamos con el punto 6. Utilizar la función suma para calcular el total. Muy bien, aquí vamos a sumar esas frecuencias absolutas, pero no vamos a escribir el valor. Lo que vamos a hacer es sumar estos valores que están resaltados. Para eso vamos a utilizar una función que se llama suma. Esa función suma la encontramos en este icono. Lo que hacemos es dar clic sobre el icono y seleccionamos alguna de estas ecuaciones, que en este caso es suma, pero también podemos calcular el promedio, el valor mínimo, el valor máximo, o hacer un recuento. Entonces vamos a seleccionar suma y automáticamente identifica valores numéricos, que en este caso corresponden a la frecuencia absoluta. Esto que está resaltado aquí es el rango de los valores que va a sumar y corresponde al rango C3 2.C6, que indica que va desde la celda C3 a la celda C6. Para que ejecute la función le doy a Enter. Y miren que el valor que me generó fue 20. ¿Sí? Ahí sigue apareciendo en el cuadro de funciones igual a suma C3, C6, pero aquí aparece el valor como tal. El punto 7. Calcular la frecuencia relativa de porcentaje. Para ello se debe dividir la frecuencia absoluta entre el total. Muy bien, entonces, ¿cuál es la frecuencia relativa en porcentaje del género drama? Recuerden que es igual, aquí con el mouse o con la flecha, me ubico en igual a la frecuencia absoluta, que es 7, pero no voy a poner 7, sino que pongo la celda donde se encuentra ese valor, dividido, que es el slash, el total, que en este caso es 20, entonces yo me puedo desplazar o poner el puntero del mouse allí en esa celda, o me puedo desplazar con la flecha hasta esa celda, o simplemente puedo escribir C7. También es posible hacerlo. Y le doy Enter. Muy bien, miren que me dio 0,35. Aquí en la celda D4 vamos a poner la frecuencia relativa en porcentaje de el género acción, el cual es igual a la frecuencia absoluta de acción dividido el total. Me dio 0.4.
voy con comedia, igual a esta frecuencia absoluta, dividido entre el total, 0,2. Y en suspenso tenemos que es igual a la frecuencia absoluta de suspenso, que es 1, dividido entre 20, que está en la celda C7. Muy bien, aquí entonces tenemos estos valores que, de acuerdo a la teoría, corresponden con la frecuencia relativa, pero en decimal. Vamos ahora con el paso 8, que es calcular el total de la frecuencia relativa con el mismo procedimiento descrito en el punto 6, es decir, vamos a utilizar la función suma. Nos vamos a ubicar en la celda de 7, vamos a ir a suma, seleccionamos suma y vamos a sumar los valores relacionados con la frecuencia relativa del porcentaje. Le doy enter y me debe dar 1. Miren que el valor es 1 o en porcentaje sería el 100%. Punto 9. Darle formato de porcentaje a las celdas. Muy bien, entonces vamos a seleccionar el rango de 3 a D7. Estos los vamos a transformar en frecuencia relativa de porcentaje. Para eso entonces aquí encontramos los diferentes formatos que podemos utilizar en nuestras celdas, en el contenido de las celdas. Está por ejemplo este formato, que es el formato de moneda. Este es el formato de porcentaje, que es el que vamos a utilizar. Este es el formato de número. Este es el formato de fecha. Entonces vamos a utilizar el formato de porcentaje. Miren que automáticamente el punto 35 se transformó en 35% y automáticamente también se puso el símbolo del porcentaje y tiene 2 decimales. Yo puedo aumentar decimales o disminuir decimales. En este caso quiero que solamente tenga un decimal. Para eso tenemos estos dos iconos. Este primer icono, que es un 0, 0 y un más, es para aumentar decimales, y este, que es un 0, 0 menos, es para eliminar decimales. Voy a eliminar un solo decimal para que me quede con 35.0, aunque estos valores pues digamos que son enteros, pero se puede presentar casos donde los decimales el porcentaje tenga valores decimales. Muy bien, vamos ahora con el punto 10, que nos dice calcular la frecuencia acumulada, que corresponde a la frecuencia acumulada más la frecuencia absoluta. Entonces nos vamos a ubicar aquí en la frecuencia acumulada. Esta primera frecuencia acumulada del género drama va a ser igual a la frecuencia absoluta, porque ese primer valor es el mismo. Pero ya lo que es la frecuencia acumulada del género acción va a ser igual a esta frecuencia acumulada que tenemos arriba más la frecuencia absoluta del género acción. Entonces es igual a la frecuencia acumulada más la frecuencia absoluta. Entonces es igual a E3 más C4. En el documento dice C4 más E3, pero aquí el orden no importa. ¿Cuál es la frecuencia acumulada de comedia? Es igual a la frecuencia acumulada que llevamos hasta el momento más la frecuencia absoluta de comedia, que está en la celda C5. Listo, hasta ahí vamos en 19. ¿Cuál es la frecuencia acumulada de suspenso? Entonces la frecuencia acumulada de suspenso es igual a la frecuencia acumulada que llevamos hasta el momento más la frecuencia absoluta de suspenso, que es 1. Y listo, ahí ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Ya con la tabla de frecuencias lista, vamos a pasar a lo que es el formato. Punto 11. Dar formato a la tabla de frecuencia. Vamos a seleccionar todo el rango de la tabla, ¿sí? Ahí en el documento nos dice que el rango es B2, E7, ¿sí? B2 es, digamos, la esquina superior izquierda de toda esta matriz, y
E7 corresponde a la fila, perdón, la celda en el punto inferior derecho de esta matriz. Y de hecho aquí podemos ver ese rango que seleccionó, B2 a E7. Bueno, vamos a ponerle primero unos bordes. Aquí encontramos entonces la opción de los bordes. Si yo doy clic, entonces me aparecen varias opciones. Por ejemplo, este me permite poner bordes solamente a la izquierda de las celdas, este solo a la derecha, este solamente a la derecha y a la izquierda. Pero el que me interesa es este, donde pongo todos los bordes. Entonces selecciono este icono y miren que ya se generaron todos los bordes. Y lo otro que nos dice en el documento es cambiar el tipo de letra. Entonces quiero una letra. Aquí podemos definir el tipo de letra que voy a utilizar. Aquí hay muchas fuentes, pero yo quiero escoger una letra que en este caso sea una letra de tipo Arial. Y el tamaño, en este caso, va a ser de 12 puntos. Listo, muy bien. Ahí ya tenemos entonces ya. Asignamos bordes y asignamos fuente, tipo de fuente y tamaño de fuente. Como el tamaño de la fuente es más grande, volvió a desbordarse el contenido, pero ya vamos a pasar a corregir eso. Bueno, muy bien. Vamos con el siguiente punto, que es el punto 12. Cambiar el color del texto y el color de fondo de los encabezados de la tabla. Hagamos esa primera parte. Selecciono los encabezados, es decir, el rango B2, E2. Y vamos a cambiar el fondo. Para eso entonces me ubico en el color de fondo, doy clic en la flecha para que me aparezcan todos los colores y vamos a buscar un color deseado. En este caso pues es un color azul. Muy bien, listo. Miren que ahí el fondo me cambió a color azul. Continuemos con el tutorial. Dice, a continuación se cambiará el color del texto. Muy bien, vamos entonces a buscar el color de fuente en la flecha y el color blanco lo encontramos acá. Listo, miren, ya cambió el color. Entonces tenemos un fondo azul y un color blanco. A continuación se pone el texto en negrita. Muy bien, entonces con el rango seleccionado, sí, estos cambios que se van a hacer afectan a, digamos, el rango que esté seleccionado. Si yo en este momento tengo este rango de los encabezados seleccionados, voy a dar clic en cualquier otra parte, voy a seleccionar nuevamente ese rango de los encabezados y voy a poner ese texto en negrita. Este es el icono para poner el texto en negrita. Listo, muy bien, ahí se puso en negrita, ya el texto es un poco más grueso. Bueno, vamos con el punto 13. Vamos a poner en negrita los nombres de los géneros. Muy bien, entonces en este caso vamos a dejar el mismo fondo y el mismo color. Lo que vamos a poner es el texto en negrita para drama, acción, comedia, suspenso y total. Seleccionamos ese rango y damos clic en negrita. Miren que el texto se puso más oscuro, más grueso que el texto que tiene los valores. Bueno, vamos a ir al punto 14. Dice que finalmente se le dará un ancho igual a cada una de las celdas de la tabla. Y el texto de los encabezados se ajustará al tamaño de la celda. Vamos a poner el mismo tamaño de columnas. Para eso pues voy a ubicar el puntero del mouse aquí, miren aquí arriba en la B. Doy clic ahí, dejo el clic oprimido y muevo el puntero del mouse para que me seleccione ya lo que son las columnas. Ya con las 4 columnas seleccionadas voy a cambiar el tamaño, ¿sí? Aquí la ventaja es que de esta forma, seleccionando todas las columnas, se van a afectar o van a tener el mismo ancho todas esas columnas que tengo seleccionadas. Entonces miren que acá todas esas columnas que seleccioné ya tienen el mismo tamaño.
Vamos a dejarlo así, el texto no se ve, pero ya vamos a hacer una modificación para que el texto de los encabezados se vea bien. Bueno, ya vamos acá. A continuación se selecciona el rango B12.2, que es el rango de los encabezados, y se selecciona el icono ajustar texto. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Doy clic en cualquier otra parte, luego selecciono los encabezados, selecciono todo ese rango y busco el icono ajustar texto, que es precisamente este icono que me permite ajustar texto. Vamos a ver qué va a pasar cuando le doy a ajustar texto. Listo, ¿qué pasó? Que como el texto es más grande que el tamaño de la celda, lo que hace es poner el texto en diferentes renglones. Entonces aquí quedó género en un solo renglón, frecuencia absoluta en 2 renglones, frecuencia relativa porcentaje en 3 renglones, frecuencia acumulada quedó en 3 renglones. Pero vamos a hacer otra modificación para centrarlo tanto horizontal como vertical. Listo, entonces para mejorar el aspecto se va a alinear al centro y centrar verticalmente. Entonces vamos a alinear al centro. Tenemos que tener ese rango seleccionado de los encabezados. Vamos entonces a alinear al centro. Esta es la forma de alinear al centro. Muy bien, ahí se alineó al centro, pero también vamos a oprimir este icono que es centrar verticalmente. Muy bien, listo. De esta forma ya concluimos entonces el desarrollo de esta actividad. Para terminar, vamos a guardar los cambios. Ojo, como vamos a guardar, no le vamos a dar guardar como, le vamos a dar guardar, porque el archivo ya tiene un nombre. Entonces lo que hacemos es simplemente darle clic acá y con este icono, que esto es un disquete, podemos decirle guardar. O para guardar también podemos ir a archivo y con la opción guardar. O con Windows puedo utilizar la tecla control y G y también puedo guardar. Muy bien, entonces esta es la tabla de frecuencias para lo que es el género.